Hoy vamos a hablar de la relevancia de la filosofía moderna. Para hacer una introducción, me parece que es importante hablar de las rupturas sociales, religiosas y económicas que dieron origen a la filosofía moderna. Este fue un periodo de grandes transformaciones en el mundo, digamos que se hace énfasis en Europa porque fue a cargo de Europa, digamos que desde Europa esto se fue llevando a través del mundo, digamos que esto es realmente algo un poco atípico a diferencia de otras épocas filosóficas. Cuando hablamos de esas rupturas, hablamos de ruptura social, religiosa y económica. La ruptura social para mí es, digamos, la más relevante en este momento, eh, porque los cambios son realmente increíbles, ¿cierto? Entonces, en la parte social está el declive del feudalismo y el surgimiento de las ciudades. Las ciudades no existían hasta ese momento en esa forma y esto va a tener un gran impacto en la parte económica, de eso vamos a hablar en un momento. También aparece el ascenso de la burguesía y una búsqueda de una mayor participación social, porque hay tanta gente reunida en las ciudades que obviamente no se van a quedar esperando a que una élite que simplemente recibe el poder por nacimiento, pues esté a cargo de todo. Entonces aquí hay como una hoja realmente importante. También hay cambios en la familia, la estructura social y el surgimiento del individualismo. En el aspecto religioso está la reforma protestante, el cuestionamiento radical a la autoridad de la Iglesia Católica, está la contrarreforma, las guerras entre católicos y protestantes también tienen una influencia, está la secularización y el surgimiento del racionalismo, el pensamiento científico, esto también es realmente revolucionario, pero sobre todo en la parte del surgimiento de las ciudades nos lleva a una revolución industrial, pero también a la urbanización, a la búsqueda de cómo vamos a administrar las ciudades, digamos que más de la urbanización es el urbanismo, porque vamos a necesitar llevarle recursos como agua potable, vamos a tener que sacar las basuras, tratar los muertos, tratar las enfermedades. Esto lleva a una revolución del pensamiento, sobre todo en la parte de las ciudades y de poblaciones densas. Hay una expansión comercial porque hay nuevas rutas marítimas y nuevas colonias, el colonialismo, digamos, está en su auge. Y surge también, exactamente por todo esto anterior, el capitalismo y la propiedad privada como medio de producción, algo que Marx tendrá mucho que decir más adelante. Pero estas son las grandes rupturas que yo identifico que dan origen a la filosofía moderna. También es importante hacer énfasis en que este es un periodo de más o menos unos 2 siglos, entre el siglo XVII y el siglo XIX, y es un periodo caracterizado por su énfasis en la razón, la individualidad y el progreso. Esto es así, chan, chan, chan. Y digamos, esto va a tener repercusiones y un impacto profundo en nuestra comprensión del mundo, la sociedad y de nosotros mismos. Para hacer esto más sencillo, separo esta explicación en 3 subperiodos de la filosofía moderna y son 3 periodos que se contrastan entre sí, está el racionalismo versus el empirismo, el idealismo y el materialismo, el modernismo y el antimodernismo. Y aunque parece que se fueran a contradecir, en realidad es como si alguien encontrara algo que es importante y alguien decía, sí, 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 pero no solo eso, también necesita, digamos, es un contraste más complementario y esto hace, digamos, de este periodo filosófico algo muy, muy dinámico. Eh, Dando más contexto, porque para mí es muy importante el contexto, aquí es importante decir que ese primer periodo de la filosofía moderna, que yo llamo racionalismo versus empirismo, está muy relacionada con la revolución científica, con los avances en astronomía, física y matemáticas, y esa confianza que se ha generado en la razón humana y su capacidad de comprender el mundo. También el Renacimiento y la reforma, digamos, religiosa habían debilitado la autoridad de la Iglesia Católica, abriendo paso a nuevas formas de pensar más allá de la escolástica y se empiezan a cuestionar los dogmas establecidos, no solamente a cuestionar, sino que todo lo que la Iglesia lleva diciendo durante 1000 años, pues se empieza a revisar con otros ojos y se empiezan a llegar a otras conclusiones. Por eso a veces se piensa que el pensamiento científico está tratando de desmentir la religión, cuando en realidad están buscando exactamente lo mismo, buscan explicar algunas cosas, solo que el método científico tiene unas virtudes realmente
extraordinarias, ¿cierto? Y se está buscando una base sólida para el conocimiento, una base que esté libre de incertidumbre y de subjetividad, que es algo que, digamos, la gente todavía le teme mucho desde la Edad Media y desde incluso el Renacimiento, que creo que es bastante importante porque puede tener dos maneras de encontrar una base sólida. Va a haber gente que quiere una sola fuente de conocimiento y hay otra gente que va a querer múltiples formas de conocimiento y esto va a ser realmente divertido. Esto es un periodo muy dinámico en la filosofía. Más tarde, en el idealismo versus el materialismo, digamos, la ilustración ya había, digamos, subrayado la razón como una herramienta para el progreso social, político y científico, pero también ha hecho un énfasis en la experiencia sensorial como fuente de conocimiento, que eso es realmente importante, porque también llegan a la conclusión de que los sentidos son limitados. Eso quiere decir que la realidad que yo percibo, la naturaleza de la realidad puede ser levemente o muy diferente a como yo la percibo a través de mis sentidos, de mi mente y de la sociedad. Pensemos que la sociedad en realidad está compuesta de muchas mentes que interactúan entre ellas, entonces digamos aquí empieza a haber un énfasis en ese debate de la realidad, la mente y la sociedad. Y la crítica de la religión para mí se vuelve un poco injusta porque empiezan a tratar de juntar a la religión con otras prácticas más que tienen que ver más con la superstición. Y creo que es incluso injusto porque sobre todo desconoce el origen filosófico de las grandes religiones. Y esto yo creo que vale la pena revisarlo, pero es un debate muy aparte. Y digamos que empieza a haber una apertura más hacia el pensamiento racional y la secularización, ¿cierto? Digamos, un pensamiento alejado de la escolástica y de la iglesia. Y ya terminando este periodo, pues aparece el modernismo, el antimodernismo, digamos el énfasis, y aquí sí se aprecia muchísimo ese contraste complementario de las ideas, entonces hay un énfasis en la ruptura y la innovación, pero también hay un apego en las tradiciones y los valores establecidos, porque hay tantas rupturas que la gente empieza a aferrarse a las tradiciones. Hay una exaltación hacia la razón y la individualidad, pero también hay una crítica al racionalismo y el individualismo. También, digamos, hay un rechazo a la verdad absoluta y universal, ¿cierto? Tratando de aceptar la posibilidad de múltiples interpretaciones y enfoques, pero también está la búsqueda de la verdad universal, que está por encima de las opiniones y las perspectivas individuales, algo que lleva a dar origen a la epistemología, que me parece que es realmente importante. Digamos, no basta con tener conocimiento si no sabemos qué es el conocimiento y qué hace diferente un conocimiento de una opinión, de una creencia o de una perspectiva. Como son diálogos realmente importantes, debates que de verdad empiezan a crear subdivisiones en la filosofía, que va a ser de este periodo un momento realmente mágico. Ahora, entremos a lo relevante de cada uno de estos subperiodos. Entonces, el racionalismo, digamos que busca afirmar la supremacía o la primicia de la razón en la búsqueda del conocimiento, ¿cierto? Donde debe ser la razón la primera que debe estar ahí. También establece el método deductivo como herramienta fundamental para la filosofía y defiende la existencia de ideas innatas en la mente humana. Para mí, filósofos que encarnan el racionalismo, Descartes y Spinoza, me parecen fantásticos, me parecen grandes autores con los que cuando uno lee los libros de verdad empieza uno a darse cuenta, que el mundo ha cambiado mucho. Hay argumentos que uno ya, digamos, le parece que sí, digamos, ya es como de conocimiento general o de creencias generales, pero hay otros que en realidad sí lo dejan a uno como, esto porque no me lo habían dicho a mí, que en este libro podía encontrar estos tesoros. Y por el otro lado, el empirismo resalta la importancia de la experiencia sensorial en la adquisición del conocimiento. Lo que dice el empirismo es no solo la razón, la experiencia sensorial, la experiencia subjetiva también es importante. También contribuye al desarrollo del método inductivo. Entonces ya tenemos el racionalismo, nos propone el deductivo, el empirismo el inductivo, y empieza el empirismo a hablarnos de la epistemología, ¿cierto? Que yo creo que es también importante, y cuestiona la existencia de las ideas innatas
digamos que nos habla de cuando nacemos tenemos una mente en blanco, un poco como ese principio budista de venimos vacíos y vamos llenando ese casquerón. Entonces digamos que aquí están todo el tiempo, alguien propone algo y alguien hace una contrapropuesta. Esto es realmente bonito. Y aquí autores que a mí me gustan, John Locke y David Hume, creo que son personajes que encarnan el racionalismo y el empirismo, disculpen. En el individualismo versus el materialismo, pues nos encontramos con que el idealismo empieza a enriquecer la comprensión de la subjetividad, la conciencia y la relación entre la mente y el mundo, la mente y nuestro entorno. También aporta, digamos, la filosofía del lenguaje, de la ética, de la estética, y también empieza ya a crear diferentes escuelas como el idealismo alemán, el romanticismo, donde empieza, digamos, a ver, empezamos a ver digamos, esta bullición de ideas en el modernismo empieza de verdad a fragmentarse y a crear como eso se llama un buffet de esos libres donde tú tienes un montón de platos y eres un filósofo y puedes picar un poco de todo, porque es un momento muy rico en ideas. Aquí yo diría que para mí filósofos que me gustan mucho es Berkeley, está Kant, está Gottlieb, está también Hegel. Digamos que fuera de que Hegel a mí me encanta, pues Hegel también propone un método narrativo, algo que tengo muy cerquito al corazón. Entonces digamos que no solamente por la filosofía, pero digamos que en el idealismo diría que esos autores digamos me parece que son representativos. En el contraste del idealismo está el materialismo, donde nos está hablando de, digamos, afianza un poco más el pensamiento científico y la filosofía de la ciencia, sienta las bases para el materialismo dialéctico. Digamos, ahí está Engels, está Marx con su crítica al capitalismo, a lo que está pasando. Ahora, digamos, desde hoy, mirando desde hoy la crítica de Marx, empiezan a pensar si todos tenemos un medio de producción en el bolsillo, qué tan cierta era tu crítica. Ahora, yo sé que obviamente es simplificar mucho esa idea, pero me encanta poder ver esos textos donde esa crítica fue muy relevante. Si hoy fuera a criticar lo que pasa hoy, digamos, su crítica tendría o no tendría la misma validez, la misma contundencia. Y digamos que el materialismo también defendió la visión determinista del mundo y cuestionó la existencia de un alma o un espíritu inmaterial. Que esto, digamos, es también una ruptura más allá con el pensamiento medieval, ¿cierto? Aquí tenemos autores como Hobbes, como Spinoza. Y ya terminando este periodo tenemos el modernismo versus el antimodernismo. El modernismo se caracteriza por esa ruptura con las tradiciones, los valores establecidos, la búsqueda de una forma de expresión, de conocimiento, de individualismo. Y digamos que esto tiene una influencia en el arte, la filosofía, la literatura, la política, pero no se limita a estas. Aquí discutamos a Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Russell, Husserl. Aquí tenemos, digamos, aquí hay de verdad unas joyas realmente importantes en la filosofía, no solamente en pensamiento, sino también en literatura. Y en el antimodernismo, digamos que empieza a enfatizarse la importancia de la tradición, la religión, los valores absolutos, se rechaza el relativismo y el individualismo del modernismo. Y también tiene una influencia en la filosofía, la política y la literatura. Yo creo que esto es realmente importante. Aquí tenemos también a Kierkegaard, a Heidegger. Digamos que aquí podemos encontrar los autores a los dos lados de este nicho, que me parece a mí realmente bonito. Bueno, digamos, al comprender estas divisiones, yo creo que puede uno obtener una apreciación de la riqueza y el impacto de ese periodo en el pensamiento occidental y mundial, incluso moderno, ¿cierto? Digamos que su relevancia para mí se manifiesta en estos 5 aspectos diversos. Está el énfasis en la razón, la individualidad y el progreso, el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento, impacto en la ciencia y la política, cuestionamiento de dogmas y tradiciones y desarrollos de la ética y la estética. Además,
pues si no nos vamos solo a la filosofía, sino que empezamos a hablar de que durante este tiempo se establecieron las ciudades, se empezó a tener pensamiento urbanístico, un pensamiento más citadino, pues obviamente este es uno de los periodos que más influencia ha tenido no solamente en el pensamiento filosófico, sino en las doctrinas sociales, los principios sociales, la política pública que hoy estamos experimentando. Bueno, espero esto les haya dejado clara la relevancia de la filosofía moderna. Muchas gracias.